Este material, que has visto y probablemente tocado varias veces, fue uno de los descubrimientos más importantes en nuestra historia como humanos, ya que fomentó la revolución industrial en el siglo XVIII y XIX, llevándonos así a poder disfrutar de muchos beneficios que hoy damos por sentado, como los automóviles, la electricidad de nuestros hogares, las industrias y muchos más espacios que requieran de energía. El carbón es una fuente muy abundante de energía en la Tierra, proveniente de materia orgánica que se encuentra en nuestra Tierra por cientos de millones de años. Y en aquellos tiempos, solo unos 2 siglos atrás, esto fue lo mejor que teníamos. Pero como te has dado cuenta, hemos evolucionado un poco en estos 200 años. La era del carbón, por suerte, está decayendo y desapareciendo por muchísimos factores que exploraremos en este video. Y veremos lo malo que es para los humanos y todo el planeta en general. También veremos cuáles son algunas mejores fuentes de energía. Y finalmente, veremos la mejor forma de energía que actualmente poseemos, la cual es algo controversial para alguna gente, pero con un poco de optimismo y sacando emociones y lo que los medios nos dicen de ello, mostraremos cómo la energía nuclear es la mejor por un margen ultra gigantesco. El carbón sigue siendo el mayor productor de energía en todo el mundo, con alrededor del 33% de la energía solamente viniendo de este material. El proceso para extraer energía del carbón es el siguiente. Una vez que se transporta el carbón a la planta, este mismo se muele hasta convertirse en un polvo, ya que así tendrá más eficiencia termal y energética. Una vez que se obtenga el polvo, se lo meterá a un horno, donde se lo encenderá y arderá hasta aproximadamente 1500 grados Celsius. El inmenso calor generado dentro de esta cámara de combustión terminará calentando el agua en un tanque adyacente, elevando su temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición. Una vez que esta agua se convierta en vapor, es conducida a través de enormes tuberías hacia el método clásico, probado y comprobado de generar electricidad, una turbina mecánica. Aquí, la energía cinética del vapor caliente se transforma en energía mecánica, haciendo girar estas turbinas largas y pesadas de decenas de toneladas a una cantidad considerable de revoluciones por minuto. Finalmente, la propia turbina conecta un eje a un generador para convertir esa energía mecánica en electricidad, lista para su distribución hacia la red. Pero los gases de escape de la combustión del carbón son transportados a través de tuberías hacia estas chimeneas, donde terminarán liberando grandes cantidades de contaminantes al aire. Estos son dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas varias no quemadas, dióxido de carbono y metales pesados como el mercurio, arsénico, cromo 6 y muchos más. Estos componentes producen varias enfermedades y también cáncer. Se estima que alrededor de 250.000 personas mueren por año solamente por causa de la producción de energía mediante el carbón. En Estados Unidos, por ejemplo, entre 1999 y 2020, se reportaron 450.000 muertes directas por la producción de energía mediante el carbón solamente. La quema del carbón para generar electricidad representa el 76% del dióxido de carbono liberado a la atmósfera en el sector eléctrico, y representa el 45% global de todos los combustibles fósiles quemados, siendo el número 1 actualmente en todo el mundo en 2025. Esto no es para disminuir, pero miles de los problemas que la gente tiene a día de hoy de salud son directamente causados por la quema del carbón. Posteriormente, nos encontramos con las plantas de energía mediante uso de gas natural, la cual funciona llevando el gas natural, normalmente gas metano, CH4, hacia la planta mediante kilométricas tuberías internacionales o nacionales. Aunque estas plantas son más eficientes por un pequeño detalle que mencionaré en un segundo. El gas metano se introduce en una cámara de combustión y termina calentando los tanques de agua cercanos. Luego, el vapor caliente es transportado por tuberías para hacer girar la turbina muy pesada, al igual que en el caso del carbón. La parte eficiente que mencioné es que algunas plantas de energía a gas utilizan un ciclo combinado,
donde los gases calientes de la combustión también se usan para hacer girar turbinas, tal como lo hace el vapor de agua, mejorando así considerablemente la eficiencia de estas plantas en algunos casos. La generación de energía mediante el gas natural produce alrededor del 45% del dióxido de carbono que la producción mediante el carbón. La combustión de gas natural emite mucho menos contaminantes como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y partículas varias en comparación con el carbón. De todas maneras, la producción de energía por el gas natural llega al 24% de la energía mundial, siendo la segunda detrás del carbón. Y su contaminación de dióxido de carbono global es del 20% en el sector de los combustibles fósiles. Es una mejor opción que el carbón, pero sigue teniendo muchas falacias para el largo plazo. Luego nos encontramos con las energías renovables. Como su nombre lo dice, se consideran, entre comillas, infinitas, ya que son recursos que no se gastarían en el largo plazo. La más popular, siendo la energía hidroeléctrica, y su manera de funcionar es muy simple y parecida a las plantas de carbón y gas. La presa en sí tiene una compuerta de inundación en la parte trasera, y una vez que se abre esta compuerta, el agua puede descender con la fuerza de la gravedad y hacer girar fácilmente estas turbinas. A diferencia de otras plantas de energía, esta turbina está diseñada en una disposición vertical, lo que significa que la turbina en sí sube, y el generador está en el piso superior de toda la presa. La fuerza del agua sería el equivalente al carbón y al gas en este caso. Ahora, a pesar de que la energía hidroeléctrica no libera cantidades de gases de efecto invernadero ni metales pesados ni muchos contaminantes varios, sí trae con sí mismo desventajas particulares de esta energía, como por ejemplo, la construcción de represas en los ríos crea embalses, lo que altera los ecosistemas locales, bloquea la ruta de migración de los peces y altera el flujo del agua. La temperatura del agua cambia, ya que esta misma se estanca, y la fauna de estos ríos es muy sensible a la temperatura. La materia orgánica y sedimento de los ríos se van hacia el fondo del embalse, pudriéndose y liberando contaminación hacia todo el cuerpo de agua. Los embalses también pueden ser fuentes de metano, CH4, un potente gas de efecto invernadero debido a la descomposición de la materia orgánica al fondo del agua estancada, aunque su impacto en el porcentaje global es bastante mínimo. Las represas también atrapan sedimentos, lo que puede afectar a la salud de los ríos y las zonas costeras aguas abajo. Y finalmente, el tamaño de la represa normalmente suele ser masivo, y si tomamos todo el espacio del agua que utilizan, son ridículamente grandes, lo cual suele ocurrir con las fuentes de energía renovables que mencionaremos. Así y todo, la energía hidroeléctrica representa el 16% de nuestra energía global, siendo la mayor fuente de energía renovable, y probablemente sea la más utilizada en países latinos. Luego, tenemos a la energía solar y energía eólica o energía del viento. Estas dos juntan el 13% de la energía global, eólica siendo alrededor del 8% y solar siendo alrededor del 5 al 6%, creciendo cada año. La energía eólica es la más sencilla, ya que el viento hace girar la turbina misma. La energía cinética del viento se transmuta en energía mecánica en la turbina que gira, y luego, como en los casos anteriores, se convierte en electricidad por medio del generador, y toda la electricidad es llevada a la red a través de estas estructuras de cobre. La energía solar funciona de una manera diferente, ya que el silicio del panel solar da un efecto fotovoltaico, es decir, cuando los fotones de la luz chocan con el silicio, se absorben y liberan electrones, creando así energía eléctrica o electricidad, la cual es dirigida a través del cobre del panel. Ya que la electricidad es el flujo de electrones a través de la materia, la energía se crea instantáneamente. Estas dos fuentes son relativamente buenas y verdes, pero ambas tienen el mismo problema, su variabilidad, es decir, no todo el tiempo habrá viento, y no todo el tiempo será de día, siendo así que su ventana de operación sea mucho menor que los métodos anteriores. Además de esto, el espacio requerido para estos lugares suele ser gigantesco, lo cual para países grandes no hay mucho problema, pero hay muchos países pequeños, como en Europa,
que tienen estos métodos, siendo así un mayor problema para estos. Luego nos topamos con otros problemas, y esos son que los paneles solares contienen materiales tóxicos como plomo, cromo 6 y cadmio, que pueden filtrarse al suelo y a las aguas subterráneas si no se eliminan adecuadamente, aunque esto es más para los paneles antiguos. También así, los paneles solares tienen una vida limitada, como así también las turbinas y las represas. Y todos los paneles solares de hogares y granjas solares deberán ser reemplazadas cada 30 años aproximadamente, creando así muchísimas miles de toneladas de paneles solares alrededor del mundo. Luego, también nos encontramos problemas como las especies de aves, que a veces chocan contra las turbinas eólicas, matando hacia varias millones de aves alrededor del mundo cada año. Sin lugar a dudas, estas dos relativamente nuevas energías tienen su lugar, especialmente la energía solar, para gente que vive en lugares donde la energía proveniente de su país suele ser muy costosa. De todas maneras, ahora veremos cuál es la mejor fuente de energía que actualmente poseemos, y también tocaremos en cuál sería incluso una mejor, quizás para otro video. La energía nuclear, específicamente por fisión. Lo haré lo más corto posible en esta explicación, ya que tengo muchos videos del ámbito nuclear preparados, pero funciona de esta manera. En una planta nuclear, el uranio es utilizado como combustible. Cuando los átomos de uranio colisionan con neutrones de uranio, pasan por un proceso llamado fisión nuclear, lo cual es simplemente una división del núcleo del átomo. Estos neutrones, representados en verde, llevan consigo mucha energía cinética y cuando chocan con los átomos del agua que los rodean, terminarían calentando el agua. El calor producido por la reacción de fisión se utiliza para calentar el agua en la becela del reactor, al igual que en las plantas de carbón y gas. Este vapor de agua es enviado para hacer girar turbinas, que finalmente acabarán generando electricidad. Pero para agregar un poco más de contenido, varios llamados tubos de combustible nuclear se agrupan para que la reacción en cadena sea mayor y más eficiente. Alrededor de todas estas barras encontraremos agua que actúa como moderador y refrigerante, ya que si esta agua no estuviera presente, los neutrones de alta energía terminarían escapando y no desencadenarían más fisión, deteniendo así la reacción. El agua también se usa para proteger a los trabajadores de la fisión, es decir, la radiación de neutrones. Ok, así queda nuestro pequeño resumen. Cuando el uranio 235 se fisiona, libera neutrones. Estos neutrones liberan calor cuando tocan el agua, lo cual calienta el agua que está dentro del recipiente del reactor. Esta agua es luego manejada por un enorme y grueso tubo de agua caliente que convertirá esta agua caliente en vapor en un tanque intercambiador de calor, y luego este vapor de agua será presurizado y enviado para hacer girar las turbinas, como ya sabes a este punto del video. Los beneficios de la fisión es lo denso que es el uranio energéticamente. En algunos casos, el uranio enriquecido puede ser hasta 3 millones de veces más eficiente que el carbón. Es decir, un kilo de uranio 235 puede equivaler a 3 millones de kilogramos de carbón. Este es un argumento gigantesco a favor del uranio, aunque debo aclarar que este solo es el caso para el uranio enriquecido de alta pureza, de máxima pureza. Desde el nacimiento de las plantas de energía mediante carbón a gran escala, se han registrado alrededor de 80 millones de muertes directas e indirectas. En comparación a esto, los dos accidentes nucleares más grandes de la historia, Chernobyl y Fukushima, han causado alrededor de 3.000 muertes directas e indirectas. Comparemos 80 millones con 3.000 muertes, así se vería en escala. Y recordemos que estas muertes nucleares han sido por accidentes y por un tsunami. Si estos dos casos no hubiesen ocurrido, las muertes directas por energía nuclear sería directamente cero. Las razones por el miedo a la energía nuclear suele ser la mala prensa que se le da a esta misma. Se da la impresión que las plantas nucleares son los lugares más horribles y peligrosos que un humano podría estar. Pero como ya vemos con los datos presentados, estos datos son utilizados por nuestros gobiernos para seguir usando otros métodos de energías
que son mucho más mortales. Y una de estas razones es, como ya te puedes imaginar, el costo de las plantas nucleares. Las plantas nucleares son la fuente de energía más costosas que existen, costando un solo reactor alrededor de 5 a 10 mil millones de dólares. Por otro lado, la energía mediante el carbón o gas natural cuesta alrededor de la mitad a un tercio de lo que pueda costar una central nuclear, y se puede construir mucho más rápido. La mayoría de los gastos de las centrales nucleares se hacen por adelantado. Para la construcción de las plantas, una vez que ya esté terminado, el precio de mantenimiento sería mínimo en comparación. Hagamos unos cálculos rápidos. Cada reactor nuclear genera en promedio 1 gigawatt por hora o 1000 megawatts. Este número da para servir a aproximadamente 1.5 a 2 millones de personas. Tomemos el número más bajo para estar seguros. Si quisiéramos reemplazar a toda la población de México, necesitaríamos alrededor de 85 reactores en todo el país. Si dividimos 3 reactores por cada planta, serían solamente 28 plantas en todo el país. Y con esto podríamos eliminar todas las demás plantas energéticas que no sean nuclear, siendo prácticamente en teoría 100% nuclear. Necesitaríamos alrededor de 4.500 a 5.000 reactores nucleares, divididos en alrededor de 1.500 plantas para servir a toda la energía de todo el planeta. Con el solo argumento de salvar vidas, ya tenemos un muy gran punto a favor, ya que la energía nuclear no libera nada de gases tóxicos y o de efecto invernadero a nuestra atmósfera. Siempre tomamos lo que ocurrió en Chernobyl y quizás Fukushima como una percepción ultra negativa de la energía nuclear, pero nunca tomamos los desastres y las millones de vidas y enfermedades ya causadas por los combustibles fósiles utilizados como energía, como así también los varios accidentes de magnitud como los de Chernobyl que han ocurrido con los combustibles fósiles. Así que, por favor, miremos con ojos lógicos a la mejor fuente de energía que actualmente poseemos y no nos dejemos influenciar por medios y gobiernos que solo quieren lo mejor para unos pocos y lo peor para la gran mayoría. Lo peor siendo millones de vidas humanas debido a los combustibles fósiles como fuente de electricidad y cambio climático. Y lo menos malo siendo que pueden ahorrar mucho más dinero. A pesar de esto, una nueva fuente de energía se está construyendo en el sur de Francia mientras hablo en este video. Esta se llama fusión nuclear y sería el siguiente paso para tener energía casi infinita y totalmente limpia.